Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El rodaje de la serie Ashk B. Yoshiashi ha estado lleno de altibajos últimamente. Las diferencias de opinión entre la protagonista, Hande Erçel, y el director han generado tensión en el set. Se rumorea que Hande Erçel reaccionó a cambios repentinos en la trama de su personaje. La actriz se sintió especialmente molesta por el cambio de tono del guión, que se alejó del drama romántico en las últimas semanas. El equipo de rodaje confirmó que Hande discutió con el director durante largos ratos antes de filmar algunas escenas. Tras esto, la producción tuvo dificultades para mantener un ambiente profesional en el set. Se rumorea que Hande Erçel se quejó al equipo de guionistas diciendo: "La profundidad emocional del personaje está desapareciendo". La actriz, que ha estado muy comprometida con la serie desde sus inicios, argumentó que la historia se ha alejado de la esencia de su personaje. Cree que los cambios realizados en los 2 últimos episodios, en particular, han debilitado a su personaje ante los ojos de los espectadores. El director declaró que su objetivo era revitalizar la estructura dramática de la serie. Sin embargo, esta diferencia creativa fue el primer paso para romper relaciones entre ambas partes. Esta creciente tensión afectó negativamente el ambiente general en el set. La caída de audiencia de la serie desmoralizó a todo el equipo. Ashk B. Yoshiashi, que alcanzó altos índices de audiencia en sus primeras semanas, recientemente comenzó a tener dificultades frente a las series rivales. Los productores exigieron cambios para revitalizar el guión. Sin embargo, aumentaron las críticas que afirmaban que estos cambios alteraban la coherencia del personaje. A pesar de la profesionalidad de Hande Erçel en las negociaciones con los productores, no tuvieron éxito. El descontento de los espectadores con la dirección de la serie también se reflejó en los comentarios de las redes sociales. Otro rumor que circulaba entre bastidores era que Hande Erçel se negó a filmar ciertas escenas. Se dice que el guión era demasiado dramático, en particular el conflicto entre su personaje y su amante. Al parecer, la actriz sentía que las escenas se alejaban de la realidad. El director, argumentando que estas escenas eran el clímax de la historia, insistió en que se continuara con el rodaje. Esta resistencia mutua provocó una breve pausa en el set. Algunos miembros del equipo apoyaron a Hande, mientras que otros respaldaron al director. Fuentes cercanas a la productora declararon: ambas partes quieren mejorar la serie, pero sus métodos difieren. Sin embargo, la situación ha escalado de un desacuerdo profesional a un resentimiento personal. También se alega que Hande abandonó el set antes de tiempo en algunas jornadas de rodaje. Todos estos rumores han captado la atención de la prensa sensacionalista. A medida que aumentaban las especulaciones sobre el futuro de la serie, comenzaron a circular rumores de un mega final prematuro en las redes sociales. Esto obligó al equipo de producción a emitir un comunicado. Si bien la productora afirmó: no hay ninguna crisis en la serie, todos están concentrados en su trabajo. La situación se percibe de forma diferente tras bambalinas. Se ha informado que algunos miembros del equipo están desmotivados e incluso se ha hablado de un cambio de director. Sin embargo, la productora ha negado categóricamente estos rumores. Aunque se elogia la profesionalidad de Hande Erçel, no se pueden ignorar los desacuerdos.
Según filtraciones del rodaje, los momentos de tensión afectan ocasionalmente al reparto. Se informa que las tensiones silenciosas, especialmente antes de las escenas, se han vuelto más frecuentes. Se cree que la baja audiencia también influyó significativamente en esta decisión. Cuando Ashk Begoshashi no alcanzó su audiencia objetivo en las últimas semanas, los productores celebraron una reunión de emergencia. Se rumorea que la dirección del canal está revisando la serie y busca dar cabida a otros proyectos. Se cree que la decisión de terminarla antes de tiempo se vio agravada tanto por la baja audiencia como por el malestar en el set. Esta decisión causó gran sorpresa entre el reparto. Al parecer, Hande Erçel se mostró muy disgustada al enterarse. Según algunas fuentes de la prensa sensacionalista, Hande Erçel mantuvo varias reuniones privadas con los productores durante este periodo. La actriz solicitó un final digno para su personaje. Según se informa, dijo: "No quiero que la historia de un personaje al que le he dedicado tanto esfuerzo quede inconclusa". Sin embargo, debido a la apretada programación del canal, el episodio final tuvo un plazo limitado. Esto obligó al equipo de guionistas a trabajar a contrarreloj. Como resultado, el rodaje del final de la serie comenzó semanas antes de lo previsto. También se rumorea que el director no estaba contento con esta decisión, ya que ensamblar el drama de la serie a última hora resultó complicado. A medida que se aceleraba el ritmo de rodaje, el equipo de producción se encontraba bajo una enorme presión. A pesar de la tensión, Hande Erçel mantuvo su profesionalidad. Según se cuenta, las escenas finales fueron testigo de una intensa explosión de emoción. La actriz rompió a llorar tras la escena. Se vivieron momentos emotivos en las escenas del episodio final de la serie. Hande Erçel agradeció a todo el equipo antes de abandonar el set. El hashtag numeral #BegosYashi se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Los fans reaccionaron con vehemencia al final prematuro de la serie. Muchos elogiaron la actuación de Hande y argumentaron que la serie no había recibido el reconocimiento que merecía. Esta reacción negativa creció rápidamente en las redes sociales. Se informó que la productora había reorientado su enfoque hacia otros proyectos tras el final anticipado. Sin embargo, se dice que Hande Erçel está muy interesada en una nueva serie tras tomarse un breve descanso. Al parecer, la actriz está recibiendo numerosas ofertas durante este periodo. Se rumorea que le está costando elegir entre las ofertas de guión, especialmente de plataformas digitales. El final de Ashk Begoshashi podría marcar un nuevo punto de inflexión en la carrera de Erçel. Su regreso a la pantalla sigue siendo motivo de expectación. Los demás actores de la serie también se vieron afectados negativamente por esta decisión. Su pareja, Barış Arduç, está al tanto de los últimos acontecimientos y le brinda apoyo moral. Según se informa, la pareja se abrazó y se despidió tras la última escena. Este emotivo momento creó una atmósfera conmovedora en el set. Incluso el director aplaudió después de la escena. Se comentó que muchas personas detrás de cámaras se emocionaron hasta las lágrimas. Algunos críticos creen que el potencial de la serie se desaprovechó. Se destaca que abandonar la sólida estructura dramática de los primeros episodios fue un grave error. La gran devoción que Hande Erçel sentía por su personaje también puso de relieve su seriedad como actriz. Esto generó una oleada de mensajes de apoyo a la actriz en las redes sociales. El hashtag Hande tiene razón fue tendencia durante días. A pesar de todos estos comentarios, los productores guardaron silencio. El final prematuro de la serie tuvo repercusiones no solo en el mundo de la televisión, sino también en la industria publicitaria. Los patrocinadores se vieron perjudicados por el final a mitad de temporada. Se informó que algunas marcas buscaron acuerdos alternativos
tras la abrupta conclusión de la serie. Sin embargo, el valor de la marca de Hande Erçel no se vio afectado por este proceso. Al contrario, la continua popularidad de la actriz incrementó sus ofertas de trabajo. Esta situación demostró una vez más la influencia de Hande en la industria. El silencio del director es llamativo. Según algunos informes, el director decidió no hacer declaraciones a la prensa en las últimas semanas. Sin embargo, se supo que comentó a su círculo íntimo de que todos intentaron hacer su trabajo lo mejor posible. Esta declaración se interpretó como un gesto diplomático para calmar los ánimos. El equipo de la serie acogió con satisfacción las declaraciones. Se informa que Hande Erçel mantuvo una actitud constructiva durante todo el proceso. Se rumorea que las partes retomaron el contacto tras el final de la serie. Cuando se emitió el último episodio, los espectadores experimentaron una oleada de emoción. En las redes sociales, comentarios como ojalá no hubiera terminado o recibieron miles de compartidos. La actuación de Hande Erçel fue considerada el momento más impactante de la serie. En algunas escenas se vio a la actriz derramando lágrimas reales. Estas escenas recordaron a los fans, una vez más, por qué la serie se titulaba Aşk ve Gözyaşı. La escena final los conmovió hasta las lágrimas. Aşk ve Gözyaşı, al despedirse de la pantalla, deja tras de sí una historia profunda. Se considera no solo el final de una serie, sino el fin de una era. La interpretación de Hande Erçel en este proyecto parece destinada a ocupar un lugar especial en su carrera. Los desacuerdos entre el director y la actriz quizás intensificaron aún más el espíritu de la serie. Ante todo, esta fue una historia de emoción y fe. Tras el final, quedó un vacío en los espectadores. Hande Erçel ha abierto, sin duda, una nueva etapa en su carrera. Todos los retos a los que se enfrentó en Aşk ve Gözyaşı le han brindado una perspectiva más madura. La actriz, que mantuvo su profesionalismo y profundidad emocional a lo largo de todo el proceso, mereció una gran ovación. Los espectadores ya esperan con ansias el próximo proyecto de Hande. Estos acontecimientos han demostrado una vez más la fragilidad de los entresijos de la industria televisiva turca. Quizás, al final, las emociones se impongan. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.